nosotros somos, vamos a abrir la Biblia ahí en 1 de Pedro, en el capítulo 2, 1 de Pedro. Estaba yo leyendo. Dice el versículo 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros los que creéis en él, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Dice así, a vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, entonces dice esa piedra, que era la importante, ahora es una piedra de tropiezo. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar aquí. Te ruego en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones y nos des, Señor, la gracia de entender el enorme privilegio que nos has dado de ser llamados tus hijos, de ser parte de tu pueblo, de ser un linaje escogido. Aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia y por medio de la fe. ¿Sí? Salvos por gracia, por medio de la fe, significa que nosotros, los que hemos creído en Dios, los que tenemos nuestra fe en Él, gracias a que podemos creer en Él por fe, creemos que Él tuvo la iniciativa sobre nuestras vidas para rescatarnos de una manera de vivir incorrecta. ¿Ok? Por gracia significa que no es por ningún mérito nuestro, ni siquiera es porque tuviéramos un gran potencial. Amén. Sino que Él nos rescató a nosotros porque así Él le plació y después de ahí Él puede hacer con nosotros de acuerdo a nuestra fe. ¿Ok? Así que Dios da un paso hacia nosotros, ¿verdad? Yo estaba escuchando un comentarista que habla de Abraham y en Abraham dice que él fue llamado, fue traído desde Ur de los Caldeos para la tierra de Canaán. Sin embargo, este comentarista dice, es muy probable que no haya sido Abraham la única persona que se le invitó a salir. Sin embargo, sí fue la persona que le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. ¿Ok? Entonces, Dios da el primer paso, Dios nos sacude, Dios nos muestra su gracia, Dios nos enseña, Dios nos redarguye en nuestro corazón, en nuestra conciencia, de que nuestra forma de vida no es agradable, no está bien, está incorrecta, es algo que está yendo para abajo, pero nosotros respondemos en fe o no respondemos en fe. ¿Ok? Podemos decir no, y entonces el apóstol Pablo dice que el apóstol Pedro dice aquí, esa piedra que los edificadores desecharon. ¿Sí?
Es decir, cuando nosotros podemos edificar una vida espiritual, podemos también desechar esa vida espiritual. Y dice, a nosotros los que hemos creído, Él es precioso, ¿verdad? Y ahora, en ese momento, cuando creemos en el Señor, entonces en el versículo 9 dice que nosotros nos convertimos en un linaje escogido, ¿sí? En una descendencia seleccionada, especial, particular, ya no es de todos, en un real sacerdocio, en un pueblo que intercede de una manera única, digna, delante de Dios. Dice que nos convertimos en una nación santa, en una nación santa, en una nación separada, amén, y porque hemos sido adquiridos por Dios. Adquirir algo, siempre que tú adquieres algo, tiene que haber algún tipo de trueque, ¿no? Entonces, el Señor dio su vida en la cruz para que nosotros, al creerlo, entonces decidamos que le pertenecemos. ¿Amén? No lo hizo de una manera, pues yo te perdono sin que pase nada, no. El Señor nos perdona a nosotros, pero el castigo de nuestra paz, Dios nos perdona, pero el castigo de nuestra paz es sobre el Señor Jesucristo. La palabra redimir quiere decir liberar a alguien de algo pagando el precio, ¿no? Imaginemos que alguien tiene una deuda con otra persona y entonces aquella persona le dice, ¿sabes qué? ¿Me pagas o te llevo a la cárcel? Aquí están los policías. Y la persona dice, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero, ¿verdad? Y entonces algún vecino, algún pariente ve esa escena y dice, ¿qué está pasando aquí? Es que el Señor me debe 100,000 pesos y no me los quiere pagar. Y entonces te lo voy a meter a la cárcel. Entonces, esta persona dice, ¿cuánto te debe? 100,000. Ok, yo te los pago. Entonces, él paga los 100,000 y esta persona ya queda satisfecha en su demanda y la otra persona queda libre de esa deuda. ¿Ok? Eso se llama redimir. Redimir. El Señor nos redimió a nosotros. Nosotros somos pecadores y estábamos condenados a una eternidad sin Dios. Estábamos condenados a una muerte eterna. ¿Amén? Los seres humanos nacemos pecadores y si no experimentamos un nuevo nacimiento, nos moriremos pecadores. Y como tal, el pecado es lo único que hace división entre Dios y nosotros. Amén. Y una persona pecadora no va a poder tener comunión con Dios de una manera eterna. No vamos a poder. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que pone en él su fe y su confianza en lo que él hizo, en que él fue maldito por nosotros al ser colgado en un madero, en que él recibió el castigo de nuestra paz. Cuando creemos eso, entonces dice, no se pierda, sino que tengamos vida eterna. Ese es el reto, ese es el chiste de esta vida, hermano. Amén. Nosotros estamos aquí de paso, pero estamos aquí porque vamos a pasar una eternidad en algún lugar. Esa eternidad, el Señor Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo no quiere que nosotros la pasemos en un lugar de tormento, sino en un lugar de bendición, ¿ok? Y a Él le place acercarse a nosotros y nosotros tenemos que responder en fe. Cuando nosotros respondemos en fe, en ese momento nos convertimos en ese linaje escogido. ¿Amén? Pero la obra inicial viene de parte de Dios, ¿ok? Dios llamó a Abraham y Abraham respondió, y me gusta esta escritura aquí después de Primera de Pedro, antes de Primera de Pedro, en Santiago, en el capítulo 2. Dice que una fe sin obras está muerta. Dice así. Dice, vamos a iniciar desde el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, aquí está hablando de algo muy importante. La fe tiene que ir acompañada de obras. Si yo digo que tengo fe, pero no actúo de una manera consecuente a esa fe que digo, entonces mi fe está muerta. Si mi fe está muerta, entonces no produce lo que debiera de producir la fe. No sé si me estoy explicando. O sea, tú dices, Dios me perdona de mis pecados. Entonces el Señor dice, arrepiéntete, ¿no? Si estás convencido de que has pecado, sí, arrepiéntete. La palabra arrepentirse quiere decir cambia tu manera de pensar respecto de esa situación. Es que yo he robado toda mi vida, ¿ok? Eso es un pecado, ¿sí? ¿Ya lo entendiste? Sí, me arrepiento. ¿Qué quiere decir me arrepiento? Dios dice que robar es pecado, entonces yo le creo a Dios. Pecado me separa de Dios, pecado me lleva a una eternidad sin Él, me arrepiento, y que arrepentir quiere decir, antes pensaba que robar era una manera de ganarse la vida, y hasta me persinaba o iba para ir a robar. Ahora ya entiendo que Dios no va a poder bendecir una postura de robo, una acción de robar. Entonces, como entiendo que Dios no acepta el robo, que lo que yo hago es dejo de robar. Amén. Oye, ¿tú por qué? Te dicen los amigos rateros, ¿y por qué no robas con nosotros? Entonces uno le dice, porque yo tengo mi fe en Dios. ¿Y eso qué? Ah, ¿eso qué? Que Dios no está de acuerdo en que yo robe. Entonces, como Dios no está de acuerdo en que yo robe y yo creo a Dios, yo dejo de robar. ¿Amén? Entonces, si yo digo, yo tengo mi fe en Dios, y mis amigos me dicen, oye, pero pues vamos a robar. Y tú dices, bueno, Dios dice que no robe, pero a lo mejor se ha de referir a no robar a los pobres, no solamente a los ricos. Entonces yo voy a ser como Robin Hood y voy a robarle a los ricos para dar a los pobres. Y como yo soy pobre, pues me lo voy a dar a mí, ¿no? Entonces, yo tengo mi fe en Dios que no debo de robar, pero como mis amigos me dicen que sí, entonces yo robo. Entonces, si yo digo que tengo mi fe en Dios y que dice que no robemos, y si robo, entonces mi fe no es congruente con mis obras. Amén. Entonces, como mi fe no es congruente con mis obras, mi fe está muerta. Si dice yo creo en Dios, oh, yo le temo a Dios. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Oh, ¿tú conoces a Dios? Sí, lo conozco. Ok, dime cómo lo has conocido. Pues pues es que una vez tuve un sueño. No. A Dios se le conoce a través de su palabra. ¿Has leído la palabra? No. Ahí dice la Biblia que la fe de las personas viene por oír su palabra. Entonces, tienes que estar relacionado con la palabra. Ok, sí, perfecto, sí, yo sí creo en Dios, correcto. Y pasan X número de días y te preguntan, ¿qué pasó? ¿Cómo vas con tu fe en Dios? Pues muy bien. ¿Y qué tal estás leyendo la palabra? No, todavía no lo empiezo a leer porque se me hace bien difícil. Entonces, esa fe es una fe muerta. Esa fe no tiene obras. Yo creo que la palabra de Dios es un alimento, pero no me alimento de él. Pero digo que tengo fe en Dios. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de obras. ¿Ok? Entonces, Santiago, uno de los apóstoles, uno de los que estuvieron cerca del Señor Jesús, les dice, la fe tiene que ir acompañada por obras. Si tu fe no va acompañada por obras, entonces tu fe está muerta. ¿Ok? Y una fe muerta pues no produce nada, no produce vida. Y dice,
¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y dice aquí, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ok? Entonces dice, Abraham tuvo fe en Dios y tuvo su fe en Dios de tal manera que cuando se le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio, él lo ofreció, pero antes de que, ya conocemos la historia, antes de que lo pudiera ofrecer, Dios le proveyó el medio para sacrificarle al Señor, ¿no? Pero dice, lo llevó hasta el altar. La fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras. Entonces, cuando nosotros actuamos en fe, nuestra fe sigue desarrollándose, sigue creciendo. Es decir, si tú un día dices, Dios dice que yo, lo que soy ahorita, hermano, que yo tengo que honrarle con mis bienes. Yo voy a honrar a Dios. Y si tú lo honras y traes tus bienes, entonces Dios extiende su mano, su sombra sobre ti y te bendice. Entonces tú dices, ay, Dios me bendijo porque yo le creí a él. Ok. Entonces yo por eso ofrendé, porque le creí que tenía que honrarlo y Dios me bendijo, Dios me proveyó, Dios me prosperó, Dios me dio. ¿Amén? Entonces el actuar hace que, el actuar en fe hace que la mano de Dios se mueva y que tú obtengas no nada más un beneficio material, sino también un beneficio emocional o espiritual, de tal manera que tu fe crece. Oye, les voy a dar un ejemplo bien palpable, ¿no? Hace un mes o algo así, una hermana de un hermano de aquí, le detectaron cáncer en el seno, ¿no? Y entonces, pues tenían que hacer una biopsia y no sé qué más. Total que, pues, ¿sabes qué? Pues mira, va a haber un servicio en la iglesia donde se va a estar orando por enfermos. Dios puede sanarte, ¿ok? Entonces, viene al servicio, oramos por enfermos. Dios, yo oré, pero Dios no lo sané, yo oré, Dios es el que sana. Entonces, Dios obra en su vida, Dios obra en su vida, y entonces ella dice, ¿sentiste algo? No, pues no, más o menos, normal. Bueno, vamos por los resultados. Va por los resultados de sus análisis y lo lleva al doctor. Sí. Oiga, pues usted no tiene nada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, es que pues oré a Dios. Oiga, pero aquí estaban los resultados que usted tenía. Yo soy una mega eminencia en detectar cánceres y lo que usted tenía era cáncer con 1000-1 apostaría, yo firmaba, como dicen por ahí. Pero usted fue sanada, usted está sana. Gloria a Dios. Mi fe en que Dios podía hacer algo me llevó a orar y después de que recibo la respuesta de Dios en oración, pues mi fe se incrementa. Ahora mi fe se perfecciona. Mi fe se perfecciona y yo continúo creyéndole a Dios. ¿Ok? Entonces Abraham le creyó a Dios, dejó su tierra, dejó su parentela y se vino a Canaán. Y estando ahí, Dios lo llama un día y le dice, sacrifícame a tu hijo. Y él va a sacrificarle a su hijo. Cuando se lo va a sacrificar, Dios le provee. Entonces la fe de Abraham se fortaleció y creció porque actuó de acuerdo a su fe. Actuó. Cuando Dios te habla algo, Dios te revela algo, lo va a hacer siempre a través de la palabra. Actualmente ya no lo hace a través de visiones o a través de sueños. Y si te da una visión, un sueño, siempre tendrá que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ya no vivimos en los tiempos donde haya incertidumbre respecto, y Dios habla acerca de esto, aquí está escrito, todo en la palabra de Dios está escrito. Entonces, todo lo que Dios te pueda hablar a ti, en lo particular, que si tuviste un sueño, que tuviste a quién sabe qué cosa,
tiene que estar sustentado en alguna instrucción de la palabra de Dios. Si no es así, entonces hay que ser muy cuidadosos porque nuestros sueños y nuestras imaginaciones son muy imaginativas. Amén. Si queremos imaginarnos cosas, soñamos cosas. A veces te duermes con una preocupación y sueñas con esa preocupación. Dices, Dios me habló. No, Dios no me habló. Fue tu preocupación y fue tu es inconsciente, subconsciente, a lo que sea, ¿no? Pero Dios habla a través de su palabra. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, dices, esto que se leyó fue para mí. Entonces tú lo tomas para ti y actúas en fe. Y esa fe, al actuar, se va perfeccionando. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Ok? Entonces, Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Porque miren, Abraham fue perfeccionado en su fe a través de esto. Pero lo que me llama la atención es lo que sigue. Dice así, asimismo también Rahab, vamos a quitarle ese adjetivo, la enfermera. Fíjense lo que dice la escritura. Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este hombre, este libro de Santiago es un libro que habla con mucha claridad acerca de muchas cosas. Es muy pragmático, es muy enfático en las cosas concretas con las que hay que hacer. Y ahí habla que una mujer que se llamaba Rahab y era ramera, recibió la gracia de Dios. Y de la misma manera que Abraham tuvo fe y actuó, también esta mujer ramera tuvo fe y actuó. Amén. Entonces nosotros decimos, bueno, pues es que Abraham era un hombre muy especial. Bueno, hay quienes dicen, comentaristas dicen que de la misma manera que Abraham es el prototipo de la fe judía, ahora también Rahab es el prototipo de la fe gentil. ¿Sí me oye? ¿Amén? A los gentiles Dios extendió su misericordia, a los que no éramos pueblo, dice aquí, ¿se acuerdan lo que dimos al principio? Nosotros, en 1 Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo, a ver, póngale ahí, hermano. 1 Pedro 2:10, vosotros, ahí puedes decir tú, nosotros, yo, que en otro tiempo no éramos pueblo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hermanos, a Dios le place. Dice la Biblia, miren su vocación, miren sus cualidades. No son sabios, no son entendidos, más bien es lo necio, más bien es lo débil, a lo que Dios escogió para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte. Amén. Dios, para mostrar con muchísima más fuerza su gracia redentora, no dice voy a salvar a alguien que ya está medio casi salvo, sino va y busca lo que se había perdido. ¿Me oyes? En el libro de Josué, en el capítulo 2 y en el capítulo 6 se habla de Rahab. Josué iba a tomar la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Primero fue Moisés, después continuó Josué. Y Josué, cuando iba a tomar la tierra prometida, mandó unos espías a Jericó. Y Jericó era una ciudad completamente, ¿qué? Amurallada, y la gente que vivía ahí era gente mala, perversa, idólatra.
Entonces Dios decide acabar con toda esa ciudad, excepto con Rahab. ¿Por qué? Porque Rahab le creyó a Dios. Recibió a esos extranjeros, los protegió cuando se dieron cuenta los habitantes de Jericó y los querían matar, y ella los protegió, los escondió, y después les manda. Dice ahí, le decía yo Josué 2, la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y hace ratote que se fueron. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Eso es algo complicado a veces de entender. Porque Dios no, porque es mentirosa Rahab. Amén. Pero esa mujer le creyó a Dios. Y lo que es interesante, con lo que quiero terminar esta noche, es que en Jericó no había grupos de casa que estuvieran haciendo evangelismos en las calles. En Jericó no había sinagogas. No había iglesias. Los habitantes de Jericó eran incrédulos en gran manera. Rahab nunca tuvo contacto con la palabra de Dios, no fue a la escuelita dominical cuando era niña. No le contaron ninguna historia de la palabra de Dios. Solamente oyó que Jehová estaba del lado de Israel y que iban a destruir a Jericó. Y que ya habían destruido a otros reyes, a Og y a Magog, y que ahora iban sobre de ellos. Y que ese pueblo en el cual ella vivía era un pueblo pagano. Y al igual que Abraham dejó su tierra, amén, no se arraigó a las cuestiones terrenales, sino que decidió caminar en pos del llamado de Dios. Esos son los que son llamados pueblo escogido. Esos son los que son llamados linaje escogido, pueblo adquirido, real sacerdocio. ¿Me estás oyendo? De los que respondemos por fe, de los que le damos un lugar a la palabra de Dios, incluso por encima de nuestras tradiciones familiares. ¿Amén? Compadre, ¿qué pasó? ¿Qué va a ir a la iglesia, compadre? Sí, pero hoy voy a estar yo con usted porque queremos ver el partido del clásico. Hijo, mi compadre, yo ya no le quiero hacer desaire, pero ya no soy del vicio. Dijo aquel, ¿te acuerdas? ¿Alguna vez han escuchado eso? Se los voy a contar un día. La anécdota del que dice, no es que es un poema, no es que les haga desaire, es que ya no soy del vicio. ¿Por qué me alejé del vicio? ¿Alguien ha escuchado? ¿Sí? ¿Por qué me alejé del vicio? Entonces, nosotros le decimos, compadre, ¿qué vamos a hacer? Sí, híjole, compadre, me convertí a Cristo. El Señor se mostró en mi vida. Me di cuenta de mi maldad, de mi pecado. Híjole, comadrita, si Dios rescató a Rahab, que era enfermera, es que es interesante. Dios puede rescatar a alguien que pueda tener un pasado terrible. A Dios no le importa el pasado, le importa nuestro futuro y nuestra vida eterna. Lo que quiere hacer es que le creamos. Y creerle implicaba renunciar a ese pueblo perverso en el cual ella había vivido. Amén. Hay muchas similitudes entre Abraham y Rahab. Amén. Dejaron sus raíces terrenales. Pelearon por sus propias familias. Abraham, dice el Señor, yo sé que le va a mandar a sus descendientes que guarden
la justicia y la verdad. Rahab se casa con un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Ese pescado que nos gusta a todos. Salmón. Qué chistoso nombre. Vamos a leer ahí en Mateo, en el capítulo 1. Lea conmigo, hermano, Mateo 1:5. Salmón ¿engendró de quién? De Rahab a Booz. Y Booz engendró de Ruth, una moabita, una jeriquita, jericoíta, que era Rahab, después una moabita, que era Ruth, engendra a Obed engendra a Isaí engendra al rey David, el rey David engendra a Salomón, y si seguimos leyendo, llega hasta José, que él fue en la carne el esposo de María, el padre del Señor Jesús. No sé si me estoy explicando, porque quiero terminar con esto. Dios se encuentra con nosotros. Podemos tener el pasado más nefasto del mundo. Él nos invita a seguirle y a obedecerle con confianza y ponerle a Él como prioridad en nuestras vidas. Si le damos entonces pasamos a ser parte de su pueblo. Tenemos que actuar por fe, y esa fe se tiene que manifestar por obras. Y le dijeron a Rahab, ¿sabes una cosa? Tú guardaste a los mensajeros. Ahora nosotros te vamos a proteger. De todo este pueblo, solamente a ti te vamos a proteger. Ella dice, no, pero también yo tengo familia, tengo padres, tengo hermanos. Bueno, si el día que vengamos, ellos están contigo, no vamos a hacer nada. Pero tienes que darnos una señal. Pones en la ventana de tu habitación, de tu casa, ahí un pañuelo blanco, rojo. Cuando nosotros veamos ese pañuelo, nos vamos a pasar de largo. Y lo que a mí me llama la atención, vamos a ponernos de pie. Lo que a mí llama la atención es, ¿de dónde sacó esa confianza Rahab? No tenía una religión previa. Sus padres nunca hablaron del Señor. Solamente tuvo un encuentro con estos hombres y escuchó lo que Dios es. Sabía que su vida era una vida incorrecta, desagradable delante de Dios. Sabía que lo que ella practicaba no era algo que Dios pudiera bendecir. Sabía que su manera de comportarse era opuesta a lo que Dios quería, y entonces rotundamente cambió. Y no nada más cambió de tal manera rotunda que a sus padres los guarda, los protege, a su familia, de toda una ciudad. Hermano, la Biblia dice que el pueblo empezó, que Israel empezó a dar vueltas alrededor de Jericó. A dar vueltas. Y cuando llegó el momento oportuno en la puerta, a la vuelta número 7, me parece. Amén. Todo el pueblo gritó y las murallas se cayeron. Y yo me quiero imaginar que se están cayendo las murallas y ella está en su muralla con su trapito ahí y se ve que van cayendo para allá y se caen para allá y la niña no se cae. Termina todo, entran y ellos son salvados. ¿Cómo crees que estuvo la fe de Rahab? Creció, se casó con Salmón, engendró a Booz a Obed, Obed a Isaí a David, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo en la carne. O sea, Dios la introdujo para que fuera parte de su pueblo, como hoy tú y yo, porque es el mismo. Dios no ha cambiado. Tú y yo fuimos introducidos igual, le creímos al Señor, nos ha dado un linaje.
Ahora vamos a tener un linaje escogido. Ahora nosotros ya somos un real sacerdocio, somos una nación santa. Ahora Él nos ha adquirido, somos de Dios. Hay otra cosa, ya no somos los mismos por fuera, seguimos siendo los mismos. Amén. Pero dentro de nosotros, nuestro espíritu fue regenerado. Nuestra mente está siendo transformada. Nuestras acciones y nuestras actitudes son totalmente distintas, igual que los de esta mujer. Y Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ella. Hubiera puesto, y me da un poquito de vergüenza, voy a hablar de Rahab, la enfermera, voy a hablar de Rahab, la mesonera. Mira, había mesones. Voy a hablar de Rahab, no, Rahab la ramera. Uno dice, ¿por qué ese énfasis? ¿Por qué? Que Dios no tiene empacho. Su gracia alcanza para limpiar, para borrar, para perdonar, para salvar, para hacer lo más negro de nuestras vidas, convertirlas en algo digno para el Señor. Si le creemos, solamente hay que creer. ¿Cuánta gente había que gritó? Hay datos de 50 gente. Pero cuántos se salvaron, ya se terminó. Las miradas cayeron, su casa se sintió bien. Entraron aquellos, les trataron a todos, se los llevaron al pueblo, eran parte del pueblo de Dios. Y luego, hasta se casa con Salmón. Vamos a sacar nosotros. Eso que Dios hizo por Rahab lo hace por cada uno de nosotros. Lo ha hecho. Hermano, yo no soy como Rahab, pero qué bueno, gloria a Dios. Pero de eso que sos una blanca paloma hay diferente. Cada uno tenemos lo nuestro. Cada uno hemos hecho cosas. Que la gracia de Dios está por encima de ellos para rescatarnos y hacernos un linaje escogido. Traernos para ser un pueblo santo. No podríamos vivir otra vez en el inmundicia. Algunos comentaristas dicen, Rahab renunció a su vida, a su práctica, a sus prácticas anteriores. Rahab fue otro tipo de persona, otro linaje. Igual nosotros. O sea, la cirquera dejó de existir. ¿Ven? Para entrar a ser parte. ¿De quién? O de la iglesia del camino. No podemos ser tan estrechos. O de la iglesia del pastor. No. Del pueblo de Dios. Aleluya. Vamos a orar por mis hermanos. Vamos a decirle, Señor, gracias.